Señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 30 de julio del año 2018. Saludamos a Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, audiencia. Martín Couto, el primero en llegar. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días. Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia. Y Karina Novarese, es quien anda un poco demorada. Ya la tendremos. Vamos al primero de nuestros temas. La Administración Nacional de Correos declaró reservada la información sobre la cantidad de cartas escritas por particulares que ese organismo distribuye. Lo hizo amparándose en el riesgo de perder ventajas competitivas. Según relató este fin de semana el diario El País, el Correo Uruguayo decidió acogerse a la Ley de Acceso a la Información Pública cuando recibió una consulta telefónica realizada por un periodista de ese medio. 13 días después del planteo, la Administración contestó por carta que denegaba la solicitud de datos en virtud del literal E de esa ley, una posibilidad que existe de declarar información reservada aquella cuya difusión pueda suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado. Resulta que el Correo Uruguayo compite con otras empresas privadas de distribución de correspondencia. Ahora, no es esta la única declaración de reserva realizada desde el Estado que se conoció en estos días. Por ejemplo, luego de una solicitud de acceso a la información pública realizada por el programa Así nos va de Radio Carve, la Cancillería declaró de carácter reservado por el plazo máximo de 15 años toda información generada, producida o en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores referida al gasto y o inversión realizados en cada representación diplomática u oficina consular dependiente de esa Secretaría de Estado. La Cancillería consideró que la divulgación de esos datos aparejaría un daño al interés de las negociaciones y las relaciones internacionales. Más de uno de ustedes quería hablar de esta modalidad de reserva. Karina llegó ahora, buen día. Buen día. ¿Quién empieza? ¿Quién toma primero el asunto? Yo, si quieren, me había interesado Llegó y bastante. empieza. Llegué tarde, pero... Dale. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, querida, buen día. Nada, estuve leyendo, justo estos casos salieron bastante juntos, pero hubo otros que no han trascendido y que también resultan un poco insólitos, porque lo interesante de esto es que tenemos una ley que en general ha sido muy bien calificada, como incluso avanzada sobre todos estos temas, que recordemos que no solamente interesa a los periodistas o a los políticos o a la oposición, sino a cualquier ciudadano. Esta es una ley de información pública, pero que la usen más algunos grupos que otros. Exacto, pero a ver, si mañana eventualmente vos o yo como ciudadanos nos interesa algo en particular, ya sea desde un tema académico hasta un tema privado, empresarial, lo que sea, podríamos utilizarla. Entonces, partimos de una ley que en la forma y en los hechos muchas veces ha sido súper positiva, y empezamos a ver como una marcha atrás en cómo se reacciona ante esa ley. Porque obviamente que hay casos que pueden ser eventualmente secretos, entre comillas, confidenciales, como quieran llamárseles, pero hay que ver entonces cómo se está utilizando este vericueto que debe existir en la ley, porque obviamente no todo puede ser absolutamente público, con más lógica. En los casos que tenemos esta última semana no parecen ser los más lógicos, incluyendo, porque lo he conversado con personas que me dicen, la diplomacia es en gran parte confidencialidad, secreto. Pero el propio organismo que controla de alguna manera que lo que se hace secreto o confidencial tenga razón de ser, está diciendo, ojo, podría ser confidencial decirme exactamente cuál es tu estrategia de negocios o de comercio o cuánto gastás incluso en un país determinado. Ahora, darme una cifra mensual no debería afectarlo. Eso para empezar, cómo se está haciendo mal uso de una parte que la ley considera fundamental y que yo también me parece que es fundamental, pero no lo llevamos para el extremo de que termine convirtiéndose en el agujero negro de la ley. Martín, tú también estabas interesado en este tema. Sí, yo no entendí mucho un comentario al pasar, no entendí mucho el argumento de no me den los datos agregados, ¿no? Los datos por país, dénmelo desagregados. Bueno, datos desagregados se pueden rápidamente agregar. Es al revés cuando uno protege datos desagregados, cuando los da agregados y entonces no sumados, digamos, en términos bien sencillos. Yo creo que
creo que hay un desafío enorme, histórico, de la construcción democrática de los estados, y la construcción democrática sí o sí tiene que ser una construcción transparente, y tenemos que construir estados transparentes. Si pudieran ser con paredes de cristal, mucho mejor. Creo que existen las excepciones, y esto, discúlpenme, alguno dirá, mirando con los ojos en la nuca, etcétera. Disculpen, pero existen las excepciones porque existe la regla. Y la regla existe hace 10 años, no hace 50, no hace 20, no hace 100. Entonces, en primer lugar, destacar un gran avance que ha tenido el Estado uruguayo, que a través de su legislación lo que reconoce es que la información pública no es de los organismos ni de los directores o jerarcas, sino que la información pública es, como la palabra lo indica, información de todos y de todas. Pero claro, están las excepciones. Este diferendo por los datos de la Cancillería tiene un elemento más a agregar, y es que el Poder Judicial le da la razón a la Cancillería cuando una oficina del mismo Poder Ejecutivo no le da la razón a la Cancillería, ¿no? Es la oficina de transparencia. De transparencia, sí, la unidad de acceso a la información pública de Presidencia de la República, que le dice al Ministerio, usted lo tiene que dar, no puede poner eso como una excepción, y el Poder Judicial le dice, no, tiene razón el Ministerio, esta información se puede ubicar en esa excepción que permite el secreto. Sí, el literal B del artículo 9 en este caso, ¿no? Exacto, entonces... Y en esto, para terminar una primera intervención, tenemos este problema, Felipe nos podrá ilustrar mejor, pero con las leyes en general cuando regulan excepciones. Bueno, ¿cuál es el límite objetivable entre la excepción y la regla? ¿Cuándo un dato puede ser secreto o no? La afectación que puede tener al país, ¿es solo en el corto plazo? ¿Es en el mediano plazo? ¿Es en el largo plazo? Hay experiencia con la información secreta, sobre todo vinculada a la regulación de los servicios de inteligencia, claro, que indica un plazo a partir del cual, si sigue siendo perjudicial para el país, no importa. A partir de determinado plazo se desclasifica, o las personas, por lo menos en otros países, tienen derecho a saber qué se sabe sobre ellas desde el Estado. Entonces creo que después de estos 10 años, ahora estaba viendo, con el cumplimiento de los 10 años, se hicieron varias actividades sobre acceso a la información pública. Pareciera un desafío ver cómo mejoramos la ley, pero sobre todo seguimos trabajando en lo que probablemente sea el mayor desafío, que es la implementación y la conciencia de quienes están en lugares públicos de que no son dueños de esa información. Para que el oyente tenga un poco más completo el contexto, el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública es el que habla de hipótesis de información reservada, ¿no? Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda, y aparecen varios literales. Nos hemos referido a dos de ellos, el B y el E, pero hay otros. Por ejemplo, si puede comprometer la seguridad pública o la defensa nacional, o si puede dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, o poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona. Son algunos ejemplos. Yo voy a ir un poquito más atrás y voy a, bueno, como es mi costumbre, voy a ser un poquito mala. En realidad, me pregunto si alguno de esos datos que se preguntan están. Porque muchas veces pasa, por lo menos lo digo como mi experiencia como investigadora, que uno solicita datos y el problema no es una resistencia a darlos, sino que no están. Entonces, no sé si no es el caso del correo. Tal vez el correo no tenga separado, clasificado, establecido qué cuota de su volumen es. Está en el horno, entonces. Es público. Bueno, mirá. Si no sabe cuántas cartas reparte, no sabe ni... cartas sí. Bueno, esa fue la pregunta. No, la pregunta es cuántas privadas. De particulares. De personas. Entonces, es posible que lo que ocurra, estoy hipotetizando, no estoy diciendo que sea así, es posible que lo que ocurra sea que en realidad no las tiene discriminadas. Bueno, no está obligada a darla el organismo si no tiene el dato. Claro, es otra cosa que prevé la ley. Claro, pero eso lo puede decir. Podría haberlo contestado así. Exacto. Pero de todos modos me estoy preguntando, porque tal vez a lo mejor hay un tema hasta de pudor de decir, no, miren, en realidad no tenemos este dato desglosado. Me ha pasado, lo digo por experiencia propia, me ha pasado como investigadora solicitar datos que me han dicho no, porque tal cosa, porque tal otra, y después explorar un poquito más y ver que en realidad los datos no estaban como uno los precisaba. Eso es un gran signo de interrogación. Sobre todo en el caso del correo, insisto, me pregunto si dentro del volumen tienen claro cuáles son de particulares, cuáles no lo son. Porque si no, es como
bastante esto de decir que tiene que ver con la competencia. Bueno, ahí justamente, si tuvieran que dar todos los datos juntos, tiene que ver con la competencia. Si las cartas de particulares y no haces una comparación con respecto a cuál es tu volumen, ya está. Digo, decir, mire, tengo tantas miles de cartas, tantos cientos o 3, ¿no? En el caso de la Cancillería, no sé, me parece que tampoco de alguna manera es de recibo la respuesta en torno a las características que puede tener el dar o no dar esa información para la política pública internacional del Estado. Me parece también, me pregunto, insisto, si cuando no se es transparente en este tipo de cosas, uno se pregunta. Yo, la primera pregunta que me hago, por defecto profesional, como dije, ¿la tendrán? Y la segunda pregunta es, y bueno, ¿y por qué? Porque no sé, no me parece que sea de recibo, que tenga que ver que si destino 40 millones de pesos a tal país y 200 millones de pesos a tal otro país, porque normalmente además esas cosas están muy vinculadas al volumen del comercio exterior, al tamaño del país, a la cercanía. Digo, hay una serie de variables que hacen que un Estado tenga más o menos inversión en su representación diplomática en otro, ¿no? Felipe, no te escuchamos todavía. Sí, yo esta semana he criticado al Correo por el llamado al gimnasta y a las clases de masaje para sus funcionarios. Pero sí, el Correo estuvo en la picota por ese otro tema también. Pero debo decir que en esta oportunidad tienen toda la razón, porque la respuesta que da el Correo se ajusta a lo que establece el literal del artículo 9. El Correo es una empresa en competencia y por tanto supondría para su actividad, dar una ventaja, decirle a los competidores, mire, nosotros en el rubro de cartas personales, entre individuos no comerciales, tenemos X cantidad de envíos mensuales. Es evidente, no caben dos interpretaciones. Lo de la Cancillería es diferente. Lo de la Cancillería me hace acordar más a las respuestas que el campeón del incumplimiento de esta ley, que es el Ministerio del Interior, da permanentemente ante cualquier pedido de acceso a la información pública, que se ampara en menoscabar la seguridad pública. Por ejemplo, cuando le solicitan información sobre algún vínculo contractual, ¿no? De algún adscripto al ministro o de alguna contratación, en fin, siempre argumenta de que está justamente amparándose en el literal B, poniendo en riesgo la seguridad pública. Aquí es lo mismo, aquí no se están poniendo en juego cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales, si lo que se solicita es brindar datos sobre el gasto de cada una de las representaciones diplomáticas. Es absurdo. Sería así un real perjuicio para la política internacional si solicitara detalles sobre alguna negociación, sobre algún tratado que se estuviera negociando, sobre algún intercambio comercial, pero sobre el presupuesto de una representación diplomática, eso de qué modo va a menoscabar las relaciones internacionales del país. Eso es justamente lo que pretende la ley: transparencia, que se termine la opacidad, que se diga cuánto gastan las representaciones diplomáticas, que se diga cuántos son los sueldos de los diplomáticos, que se diga qué otros beneficios, qué otras dietas tienen, qué otras partidas para los gastos tienen. Me parece que es una cuestión de transparencia pura que nada tiene que ver con las relaciones internacionales. A ver, lo que termina pasando acá es que lo que podría ser confidencialidad genuina, que en algunos casos hemos dado acá, y tú mencionaste el Ministerio de Interior como el incumplidor, pero de hecho en el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa eventualmente es donde más se podrían dar estos casos, porque si yo voy a preguntar al Ministerio, no sé, se me ocurre preguntarle como periodista, que me interesaría saberlo, ¿cuáles fueron los operativos del año pasado de alto riesgo, en qué barrios, y no sé, por ejemplo, que me parece una información muy interesante, me podría decir, si te estoy dando ese tipo de información, seguramente me estoy abriendo una cantidad de estrategias que estoy utilizando para combatir la delincuencia. Pero entonces lo que plantean los malos ejemplos de cómo se está utilizando esta ley, o de cómo se está negando a algunos organismos a utilizar esta ley, es que lo confidencial parece terminándose en que termina dictándose confidencial porque es conveniente, o porque exactamente no es conveniente mostrarlo. No sabemos si lo es o no en realidad en algunos casos, pero de alguna manera queda generada una sospecha que no es necesaria. Claro. Porque de hecho, yo no tengo nada de que sospechar de la Cancillería por ahora. Y después podrían surgir críticas. Acá lo que hay es el miedo a las críticas. Y si bien en lo del Correo
hay una pata empresarial. Yo creo que hay un miedo a las críticas. Hay un miedo a las críticas donde en el correo se va a ver que hay, como puede ser claro, una cantidad de correspondencia pública y no tanta de privada. Tal vez, no sé. O los sindicatos después dirán, tiene razón de ser. Justo salió la misma semana del masaje y de toda esta cuestión de si, a ver, se generan sospechas donde no necesariamente deben haber sospechas por una mala utilización de la ley, lo cual me parece insólito cuando tenemos una herramienta de transparencia como esa. A mí me parece además que es un poco incongruente esto, como por ejemplo el nivel de detalle que se dio hace muy poco cuando los cambios y la inauguración de la embajada en Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde salió en la prensa exactamente en cuánto se había vendido la vieja sede, cuánto había costado la nueva, cuánto habían gastado en las refacciones. Sí, puede ser que sea una contradicción. Es una contradicción, porque en realidad si no puedo informar, no informo, ¿no? Y no informo lisa y llanamente. Y ahora recordaba, pues yo escuché números hace... Y claro, y sí, hace, ¿qué era? 2 meses. Sí, yo creo que... A ver, ahora haciendo memoria, creo que la opacidad que se plantea, por lo menos en el caso de Cancillería, no es tal. Es decir, uno sabe cuánto gana un diplomático. Existe un escalafón específico dentro de eso es público. De los organismos del Estado. Uno no sabe cuánto vale un alquiler, no sabe cuánto... Claro, los beneficios, incluso sé de algunos que se limitaron, por suerte, ¿no? Como la traída de autos, sin pagar impuestos. Es que no necesariamente estamos partiendo de que hay algo malo, ese es el tema. Claro, pero lo que yo digo, yo no puedo... y lo digo honestamente, considerar si perjudica o no una negociación en otro país porque no tengo ni idea cómo se negocia. Ahora, si yo me permito razonar, por ejemplo, tomando el caso de Argentina, pero pensemos en cualquier otro país bien alejado y que nos complique hasta opinar. Tengo unas relaciones muy complejas, como se las tuvo con Argentina. Invierto, mejoran esas relaciones, invierto menos. ¿Cuál es entonces la señal al nuevo gobierno, en este caso con el que se mejoraron las relaciones? Bueno, entonces como nos pusimos de acuerdo rápidamente, esto dejó de importar para el país. No lo sé. Lo cierto también es que en ese caso la justicia, el Poder Judicial, en primera instancia y en segunda instancia, le da la razón a la Cancillería. Entonces, a mí me interesa plantear otro punto y es, en esta sociedad de la voracidad de la información, mirar un poco, con todo respeto, a quienes transmiten esa información, que es la prensa. En la propia nota del País, donde denuncia esta situación del correo del 28 de julio de 2018, dice, en un párrafo, que la propia resolución lo indicaba, la que le enviaron, que el correo remite esa información y está a ejercicio vencido en la unidad reguladora de servicios de comunicación, la URSEC. Y dice, bueno, pero no es la información que se preguntaba. Y entonces, ahí también hay otro punto a manejar en el equilibrio, y es, ¿el organismo está obligado a decirle al periodista cuántas cartas va a entregar ese mes? Por otro lado, la información pública sustantiva, la interesante, no es el promedio de cartas mensuales entregadas en los últimos 10 años, 15 años, pero se aumentó. Entonces, sí. Ese es el pedido de informe que tenés que hacer vos. Está bien, pero lo que digo es que... me parece buenísimo. Está bien, pero yo no puedo como Estado estar sujeto a los distintos pedidos de informe en función de las distintas necesidades y considerar que esa... la necesidad que interpreta el periodista es la correcta interpretación del interés público. Exactamente. La ley prevé proteger el interés público y fijar excepciones con la lógica de que este interés público no termine conspirando contra el interés público. Que las excepciones no son necesariamente de confidencialidad, sino de explicar, vos tengo estos datos, voy a dar hasta cierta parte. Tú mismo lo dijiste al principio. La oficina de transparencia lo que dice es, con respecto a la Cancillería, porque no mezclemos casos que no son iguales, dice, ustedes podrían darme datos por mes, podrían darme datos de lo que se gasta por mes en todo el mundo, o sea, y ahí se termina el argumento de cuánto le das a Argentina y cuánto le das a Vietnam. Si yo le doy los datos por mes... Por mes, por año, como quieras dárselos, pero no por país. Entonces ahí, ¿cuál es tu problema? Supongo a quien pidió la información no le interesa, porque en realidad estaba tratando, de discriminar por lugares. Es que el que pidió la información le dijeron que se gastaban $200.000, lo cual en $200.000 no te lo crees ni vos, ni yo, ni ninguno. Alguien hizo mal alguna cuenta. Está claro. Entonces ahí es donde yo digo, olvidémonos por un momento de la Cancillería, de Correo, no vamos a buscar culpables específicos, porque en realidad de estas respuestas hubo una cantidad, hubo respuestas así del carnaval de Melo. ¿Ah? O sea, estamos hablando de la ley y de la herramienta. Entonces, no le tomemos el pelo, en este caso a un periodista, pero mañana puede ser cualquiera. Una persona que tiene un tema de salud y quiere saber cuántas otras personas recibieron su mismo medicamento. ¿Va a ser confidencial eso porque es caro?
Bueno, entonces no tenemos una ley efectiva. A ver, insisto, creo que hay que explorar más y me parece que acá no hay solo un tema de eso, sino que hay un tema de que, según mi experiencia, los números, las estadísticas, los indicadores, las cuentas públicas, etcétera, etcétera, muchas veces tienen serios problemas de calidad y muchas veces no se llevan bien. Entonces, no sé, a mí me gustaría, yo desconfío, como decía, ¿no? Me gustaría explorar un poquito más y saber si detrás de esas respuestas no hay también alguna cosa de estas. Para los oyentes es divertido conocer cómo empezó el pedido de acceso a la información pública al correo, ¿no? Porque sí, la inquietud era muy inocente. Era inocente. Dice el periodista, todo empezó con una pregunta, como siempre. ¿Se siguen escribiendo cartas? Un hábito que sospechábamos. Una linda nota. Que se puede escribir, creo yo, con la información que ya es pública. Pero no soy periodista, obviamente. Leo cómo lo contó el periodista. Todo empezó con una pregunta, como siempre. ¿Se siguen escribiendo cartas? Un hábito que sospechábamos se halla en franca declinación. La correspondencia personal ha dado lugar a notables obras de referencia, tanto en la literatura como en casi todas las disciplinas humanísticas, por no hablar de su valor para los investigadores históricos. Este fue un tema para la revista Domingo del País, y el punto de partida necesario era averiguar cuánto de la correspondencia que distribuye el servicio de correos corresponde efectivamente a cartas escritas por personas y no lo otro, ¿no? Que obviamente hay mucho correspondencia oficial o correspondencia comercial. A partir de ahí se generó todo. Desde ese punto de vista tiene lógica. Claro, pero lo que... Tiene lógica otra cosa que después el correo no lo quiera dar o, como dice él, hay un tema de competencia, pero lógica desde el punto de vista de por qué quien necesita la información, a mí me parece interesante. Pero a mí me parece lógico, poniéndome en el otro lado del mostrador, decir como jerarca de un organismo, decir, mire, la información nosotros la otorgamos como nos lo obliga la ley, y si usted quiere saber cuántas cartas se están entregando, yo capaz que estoy pautando en medios de comunicación nacionales y le quiero ganar por tal fecha o tal cosa a la otra empresa, no le voy a decir cuántas cartas voy a repartir este mes. Por eso te digo, ¿no? Eso lo acaba de decir Felipe. Yo no estoy entrando en tanto detalle sobre estos dos casos que igual me generan dudas, sino que veo que esto se está repitiendo. Entonces todo va a terminar siendo confidencial de alguna manera. Y como después, que no hablamos, perdón, Emilia, no hablamos, esto después se controla muy poco, lamentablemente. Claro.